Buenas noches, ya vamos a iniciar la sesión número 10 del curso de Fundamentos de Programación y para el día de hoy tenemos full ejercicios, uno que me enviaron uno de ustedes y otros que he planteado para que se pueda seguir afianzando el conocimiento que se tiene de estructura secuencial y condicional. Entonces, vamos a pasar directamente ya al primer ejercicio, el cual indica lo siguiente: solicitar tres números y devolver la suma de los números pares y el producto de los números impares. Repito, vamos a solicitar tres números y de entre estos números van a haber números pares e impares. ¿Qué nos pide el ejercicio? Devolver la suma de los números pares y el producto de los números impares. Bien, creo que se entiende el ejercicio. ¿Tiene alguna duda respecto a lo que está pidiendo el ejercicio? En principio me dice solicitar tres números. Empecemos por ahí. Entonces lo que tengo que hacer es solicitarlas. ¿Y cómo se solicita? Pues primero mandamos un enunciado, ¿verdad? Y los enunciados o solicitudes o comentarios se hacen a través de la función escribir, ¿no? Y le pongo ingrese primer número. Por ejemplo, ¿no? Ustedes le pueden poner ingrese dato 1, ingrese número 1, ¿cierto? O simplemente primer número. Bien, pero el ponerle ingrese es como para un tema ya protocolar. Y lo capturo con la función leer. Y voy a crear una variable que guarde esa información que el usuario va a ingresar por teclado. Y le voy a poner, como me están pidiendo tres números, creo que sería adecuado usar la variable num1 para referirnos al primer número. Recuerden que las variables deben ser nombradas acorde a lo que se le va a guardar dentro de esta. Bien. Igualmente voy a hacer lo mismo para el segundo dato. Ingrese segundo número. Y le voy a poner leer num2. ¿Sí? Esto ya hemos visto anteriormente muchas veces en ingresar datos, ¿cierto? Igualmente, si alguien tiene una consulta, me la hace saber. Por favor, les pediría que participen todo el tiempo posible, de ser posible con sus audios, y si no, por el chat, que voy a estar pendiente desde mi celular, sus mensajes. Ya tenemos tres datos que hemos solicitado, están guardados en las variables num1, num2 y num3. ¿Qué nos pide el enunciado? Devolver la suma de los números pares. Y empecemos por ahí. Devolver la suma de los números pares y además el producto de los números impares. Ahí está. Estamos en la parte de rojo. Devolver la suma de los números pares. Entonces, yo quiero obtener una suma, ¿cierto? Por ejemplo, voy a crear la variable suma, que debe guardar no sé qué datos. Entonces, ¿cómo yo sabré qué datos agregarle? Dice, ¿quiere la suma de quién? De los números pares. ¿Y dónde encuentro esos números pares? Entre los números que has obtenido. Pero nosotros no sabemos cuál será par, porque recuerden que las variables van a albergar cualquier dato que ingrese el usuario, siempre que sea número. Bien, y vamos a decretar que sean números enteros, ¿ok? Entonces, de ahí vamos a declarar que son números enteros. Y lo que tenemos que hacer es evaluar uno por uno. ¿Eres par? Si eres par, agrégate a la suma. Y luego debemos evaluar el segundo. ¿Eres par? Si es así, se agrega a la suma. Y el tercero igualmente. Si es par, se agrega a la suma. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, antes de obtener una suma, debo evaluar uno por uno. ¿Y eso cómo se hace? Bien. Primero, creamos un contenedor, suma. Les pregunto, ¿es sabido o no es sabido por ustedes que el valor neutro de la suma es el 0?
O sea, cualquier dato, si le agrega 0, sigue siendo el mismo número, ¿cierto? ¿O no? Exactamente. Entonces, basándose en cuál es el elemento, digamos, neutro para el operador que estás realizando, eso es lo que debemos ponerle como punto inicial. Si más adelante a ti te piden, por ejemplo, quiero obtener el valor neutro obtener el producto de ciertos valores y tú sabes que estos se van a ir acumulando, como te pide aquí, producto de números impares, acá va a estar ya acumulando, ¿cierto? Ahí usaríamos producto y su valor neutro de una multiplicación, ¿cuál es? ¿Cuál es el número que multiplicado por cualquier otro sigue siendo el mismo número? El 1, ¿correcto? Entonces pondremos como valor inicial el producto 1. ¿Sí? Esa es la clave. ¿Por qué? Porque en la sección roja del enunciado, ¿qué me dice? Quiere la suma de los números pares. O sea, ir acumulando, sumando los números que cumplan con ser impares. Si este es par, se le acumulará en suma. Si este es par, también se le sumará. Y si este es par, también se le va a agregar. Le voy a ir acumulando, acumulando, acumulando en la variable suma los números que sean pares. E igual haré con producto. Pero como en el caso del producto, si digamos, imagínense que yo ingreso 15 aquí, ingreso 10 por acá, e ingreso, digamos, 4 por acá. ¿Bien? Entonces son opciones, pueden ser otros números. ¿Qué va a pasar? Como este es par, no. Como no es par, no pasa nada respecto a suma. Este es par, sí. ¿Qué voy a hacer? Ah, le voy a sumar. ¿Cierto? Y luego, ¿qué voy a hacer? Evalúo a este, al número 3. ¿Es par? Sí. Ah, ya, le voy a sumar. Y luego con producto vamos a hacer lo mismo. Evaluamos desde el principio. ¿Es impar? Sí. Como si es impar, ah, le voy a acumular. ¿Qué? ¿Le voy a poner así? No, ¿verdad? Le debo poner por 15, porque me piden el producto de los números impares, o sea, la multiplicación de estos. Michael, me pones 1 e interrogación. ¿No se entiende por qué puse el 1? ¿Este? Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, gracias. Sí, sí. Sí, hace rato pregunté, ¿no? El valor inicial o que no modifica a cualquier número en el producto es el 1, ¿no? Tienes razón. Listo. Entonces, en el producto, yo lo voy a poner, bueno, tú tienes un valor inicial de 1. Yo quiero guardar el 15. Ah, ya, entonces le voy a multiplicar. Y luego voy a evaluar el segundo número. ¿Eres impar? No. ¿Eres impar? No. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si aquí en vez de 4 fuese 7? Si fuese 7, aquí ya no se sumaría, ¿cierto? Porque estoy indicando que le voy a ir sumando los números pares. Y esto no es par. Pero cuando lleguemos a producto, ¿qué va a pasar? ¿Eres impar? Sí. Ah, ya, entonces le voy a multiplicar. ¿Ven? Ese va a ser lo que vamos a hacer. De tal manera que iremos acumulando las sumatorias y acumulando los productos. ¿Qué pasaría si por error en producto yo lo inicializo en 0? Como se dan cuenta ustedes, va a terminar siempre siendo 0. ¿No? Exactamente. Así es, Michael. Terminaría siendo y nunca obtendría el resultado correcto. ¿O qué pasaría, por ejemplo, si yo no le pongo valor inicial? Bien, o sea que yo podría hacer esto. No lo pongo valor inicial y de frente pongo que producto es igual a lo que valía antes por 15 y luego por 7. ¿Qué va a pasar?
Si antes tú no inicializaste el valor inicial del producto, en PCI va a suponer que es 0. Lo usual es que pase eso. Entonces el sistema lo va a reemplazar por 0 porque antes no fue definido como 0 y al final va a terminar valiendo 0 todo. O en el peor de los casos va a suponer lo siguiente, que antes producto no existe y que no existe, el hecho de que no existe es indicativo de que todo me ha generado un error. No se puede multiplicar valores a un valor inexistente. Y es un problema más grave todavía. En lenguajes de programación usuales pasa eso. Bien, que el usuario a veces olvida inicializar un monto y el sistema se cae o simplemente manda una alerta indicando de que hay un error de sintaxis. ¿Sí? Pero bueno, quedamos en que lo que vamos a hacer es ir acumulando, ¿cierto? Tanto en el producto como en la suma. Entonces, sabiendo ya lo que tenemos que hacer, es que vamos a ir evaluando uno por uno. Empezamos con la acumulación de los pares, o sea, suma. ¿Qué hago? Le dije que tenemos que evaluar uno por uno, ¿cierto? Si es par, se irá acumulando. Pero primero debo inicializar la variable suma. ¿Con qué? Con 0. Va a valer 0. Y luego voy a preguntar si la primera variable que guarde el primer número, pregunto, ¿cómo yo puedo saber o cómo puedo evaluar que sea par? Sabiendo que ya previamente hemos practicado muchas veces el operador mod y trunc, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Si le multiplicas 0 por 0, Henry, sale 0. Ah, con mod, correcto. Ya, si yo a un número le agrego mod y luego le agrego cualquier otro número, ¿qué obtengo? El residuo de una división, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, tengo un valor 15 y si yo le pongo mod 2, es como dividirlo con 2, pero aquí obtengo un valor menor o igual, se multiplican, la multiplicación llega a este lugar, se restan, queda 1 y el mod te va a devolver esto, el residuo de una división entera, sin usar decimales. Entonces, ¿cómo yo sé que es par? Porque al dividirlo con 2, debería salirme el residuo 0. Aquí no me salió 0, o sea, no es par. Pero si yo, por ejemplo, uso 16, por ejemplo, al dividirlo con 2, ¿qué sale? Ah, ya, 8 como cociente, multiplico, sale 16, al restarlo sale 0. Entonces, ¿es par? Sí. ¿Por qué digo que es par? Porque al dividirlo con 2, me sale residuo 0. O sea, una división exacta con 2. Entonces, eso es lo que se desea hacer. Por esa razón, es que yo voy a indicar, esto me da un resultado, de hecho. Y yo quiero saber si esta operación que me da un residuo es igual a 0. Si esta operación me da residuo 0, ¿qué quiere decir? Que es par, ¿cierto? Entonces yo pregunto, si esta operación da como residuo 0, entonces es par. Y si es par, ¿qué hago? ¿Qué hago con los números pares? Los sumo, ¿no? Y yo tengo mi acumulador de suma, ¿verdad? Entonces pongo, bueno, mi valor de suma ahora va a valer lo que valía antes, agregado con ese número que estoy evaluando. Recuerden que la operación es de derecha
a la izquierda. Entonces, a la derecha, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale suma? Hasta aquí, 0. ¿Qué hago? Le sumo num1. ¿Cuánto vale num1? Lo que ha ingresado el usuario, ¿verdad? El usuario puede haber ingresado 10, 12, 14, 18, 20. Lo único que yo sé es que es par. ¿Por qué? Porque se ha validado que al dividirlo con 2 me da residuo 0. Y ese resultado lo estoy volviendo a insertar a variable suma. Bien. Si el usuario, por ejemplo, hubiese ingresado 20, entonces aquí hubiera evaluado 20 mod 2. ¿Su residuo cuánto es? Ah, es 0, ¿no? Porque 20 entre 2 me da residuo 0. Ese valor 0 que me da como ese resultado, ¿será igual a 0? Sí. Como si es verdad, entonces digo, ah, ya. Lo que valía antes, ¿cuánto valía antes? 0. Más, ¿este número cuánto es? Ah, 20, ¿no? Es como poner 0 más 20. ¿Y cuánto es 0 más 20? 20. Ahora la nueva suma va a ser 20. Hasta ahí estoy bien, ya evalué el primer número. Ahora debo evaluar al segundo número, que prácticamente sería lo mismo, jóvenes. Sería ponerle otra vez lo mismo, solo que ahora voy a evaluar el segundo número. Y si este corresponde con cumplir con que su residuo es igual a 0, entonces haré lo mismo que hice antes, pero ya no con número 1, sino con el num2. Bien, exactamente, ¿no? Suma. Entonces, hasta aquí, ¿queda claro hasta aquí qué es lo que estamos haciendo? Evaluamos un número, si su residuo es 0, si es verdad, lo estamos acumulando, ¿verdad? Igual hacemos con el número 2 e igual haremos con el número 3, igualito. Solo que en vez de num2 va a ser num3. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Antes de comprobar, antes de pasar al producto vamos a comprobar, ¿ya? Voy a tratar lo posible ahora de ir siempre comprobando, para que ustedes se den cuenta qué está dando como resultado. ¿Todo claro? Genial. Entonces, vamos a comprobar. Vamos a ver. Recuerden que estamos ahorita acumulando los números pares, ¿cierto? Los estamos sumando. A ver, primer número, un número cualquiera. A ver, 17. Otro número, a ver, 28. Otro número, 10. ¿Cuáles son números pares? ¿Num1? No, No. y 8 y 10. Exactamente, el num2 y num3, ¿no? O sea, 28 y 10, correctamente. Y esos los vamos a sumar, ¿cierto? ¿Cuánto debería salir? 38. 38. Cuando pulse Enter debe salir 38, ¿no? A ver, Dios quiera que salga todo bien. Vamos a ver. Ah, a ver, disculpe, joven, olvidé imprimirlo. Me pasé de novato. Escribir. La suma es suma. Obviamente, ya está. Entonces ya tengo aquí eh, mis operaciones, validaciones y luego tengo que emitir la respuesta, ¿cierto? Ya, listo. Y cuando me hagan bullying, soy humano, de carne y hueso. Ya, ingrese primer número. Era 17, 28 y 10, ¿verdad? Ahí está. Sí. La suma es 38, correcto. Otros valores, a ver, 0, 15, 8. 8, está bien. Suma de pares es 8. Bien. Listo, entonces hasta ahí estamos bien. Ahora, ustedes quieren validar, si quieren validar que los números sean naturales, o sea, inicien en 0, o puede ser cualquier número que sea entero, eso va a depender de cada uno y lo que te pide el enunciado. Recuerden que si algo está dentro, digamos, o te genera alguna duda respecto a cómo se plantea un enunciado, tú puedes consultar a la persona que te esté evaluando y está en la obligación de hacerte saber, darte un indicio de lo que realmente está pidiendo el enunciado.
siempre y cuando genere confusión, como por ejemplo aquí no me dice nada respecto si solo contemplaré números naturales o no. Bien, entonces tú podías preguntar a tu profesor, decirle, profesor, ¿solo vamos a considerar números naturales o todos los enteros? ¿No? Eso va a depender. Bien, entonces el enunciado no me dice nada, lo voy a dejar así. Lo único que vamos a asegurarnos es que sean números enteros, nada más. No vamos a preguntar si es natural o no. Entonces, antes voy a definirlo. Voy a definir qué variables he usado. num1, num2, num3 y suma, ¿verdad? Todas esas variables, ¿qué números son? Real, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué dicen, chicos? ¿Son reales? Hemos quedado como enteros, ¿verdad? Exacto. Listo. Eso quiere decir que si tú no hubieras declarado esto, entonces el usuario hubiera podido ingresar números reales. Y no, pues no, cuando hablamos de números pares e impares, no trabajamos con números reales. Eso quiere decir que si yo ingreso, por ejemplo, 1.58, en principio dice, error 313, no coincide los tipos de la variable num, lo que está guardando, con el valor que se ha declarado, que es un número entero. No coincide, no es un número entero lo que está indicando. ¿Ves? Entonces, por ahí no hay problema. Si tú defines que va a ser entero lo que guarde esa variable, entonces el sistema te va a obligar a que eso sea lo que ingreses. Ahora me pide el producto de los números pares. Bien, entonces yo les podría decir que aquí lo único que tenemos que hacer es prácticamente copiar todo y cambiarle aquí 1, 1, 1 por producto. Y antes ponerle producto igual a 1 y se acabó. Pero vamos a hacerlo punto por punto, ¿no? La idea es punto por punto. Vamos a explicarles a qué se debe esto. Yo que quiero evaluar que sean impares. Y si es impar, ¿qué sucede? Lo voy a acumular en un producto. Y ya habíamos comentado que si a un valor que, por ejemplo, le voy a llamar producto, le quiero adherir otros números multiplicándole, algo así como un factorial, pero en este caso de números cualquiera, ¿qué sucede? Si yo producto, en este caso incluso sí va a haber un error, ¿eh? Por ejemplo, imagínense que yo aquí no lo inicializo, ¿bien? Y no lo voy a inicializar, vamos a ver qué pasa después, ¿ya? Entonces no lo inicializo, simplemente quiero evaluar número por número que sea impar, y si es impar, lo debo acumular, ¿cierto? Debo ir multiplicando. Bueno, entonces vamos a evaluar a num1. Si num1 mod 2, ¿cómo yo puedo evaluar que sea impar? Porque al dividirlo entre 2, no me da residuo 0, ¿cierto? Exacto, diferente de 0, ¿no? Le puedo poner o que sea igual a 1 también, porque al dividirlo entre 2 el residuo sería 1. Pero bueno, para indicar que es lo contrario de lo que hicimos antes, entonces vamos a ponerle, como dice su compañero Emerson, vamos a ponerle diferente de 0. ¿Bien? Porque cuando divide entre 2 un número y el residuo es 0, es par, ¿cierto? Y lo caso contrario, cuando no es 0 su residuo, ¿qué pasa? Es impar, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo así. Si al dividirlo entre 2, su residuo es diferente que 0, entonces sé que es par. ¿Y qué pasa? Ya. A una variable llamada producto le voy a adherir una multiplicación.
Bien, a ese valor, mire, a ese valor le voy a multiplicar, ¿quién? Ese num1, ese número 1 que estoy evaluando. ¿Y eso dónde lo voy a guardar? Allá, en la misma variable, porque estoy haciendo una acumulación. Bien, quiero que valgas lo que valías antes multiplicado por num1. Y ahora lo mismo debo hacer para la variable 2. Voy a indicar la variable num2 al dividirlo entre 2 será diferente que 0. Si fuese verdad, entonces quiero que ahora producto valga lo que valía antes multiplicado por ese num2. Y ahora haré lo mismo para la variable num3. Si al dividirlo entre 2 es diferente que 0, otra vez lo mismo. Quiero que ahora valgas lo que valías antes multiplicado por num3. Ya está, evalúe uno por uno. Es posible que en algunos sea verdadero, en otros sea falso. Cuando es falso, pasa de largo, ¿cierto? Pasa de largo a la siguiente condición o a la siguiente instrucción. Bien, entonces al final solo me queda poner, escribir el producto de los impares es producto. Arriba me faltó poner la suma de los números pares es listo. La suma de los números pares es el producto de los impares es. Nada más. Ahora vamos a ver en aquí. Miren, en este caso no he inicializado. Recuerden que en el caso de la suma no había problema, ¿cierto? No había problema porque si la variable no la inicializamos, el sistema asume que es 0, ¿cierto? Entonces aquí no habría problema. Pero vamos a ver qué sucede aquí. Número cualquiera, 17, 10, 10. Cuando pulse Enter, debería evaluar que estos dos números son pares. Así que deberían mostrar la suma de esos pares. ¿Cuánto es la suma de estos dos números pares? 20. 20, ¿cierto? Y luego ingresaría estas condiciones, donde está evaluando los impares. ¿Cuáles son impares aquí? 17, ¿verdad? Entonces, ese 17 debería multiplicarlo por el producto, ¿no? O sea, acumulándolo. Entonces debería salir 17. Veamos. La suma de los pares, 20. El producto de los impares es 0. Y ahora, como le decía, como no hemos declarado, asume que es 0 en este caso, en este pseudo lenguaje. Entonces, aquí, ¿qué hizo? Producto debe ser 0, dijo. Entonces, como no existe, debe ser 0. Allá, 0 por número 1, por num1. ¿Cuánto era num1? 17. Entonces sería 0 por 17. Es 0, ¿no? Es lo que calculó el sistema. En este caso, como se dan cuenta, ya no te salva PCIN. Si te olvidaste de declarar el monto inicial, ahí habría problemas. Entonces vamos a poner aquí, caballero de manera obligatoria en este caso, producto inicia en 1, porque todo número multiplicado por 1 no altera su resultado. Sea cual sea el número impar que ingrese en esta primera condición, a multiplicarlo por producto que previamente vale 1, se mantiene con ese número impar que ingresaste. Bien, entonces hasta aquí voy a ingresar otros datos. A ver,
13, 11 y 10. ¿Cuáles son los números impares aquí? 13 y 11, ¿verdad? Eso debería multiplicarlos. Entonces, en la primera condición ingresó, ¿producto cuánto vale? 1. Bien. A ver, listo. Entonces, en la primera condición está evaluando este valor, 13. Está preguntando, ¿ese 13 al dividirlo con 2 es diferente que 0 su residuo? Sí. Bien. Ya sabemos que 13 entre 2, si yo pongo 13 entre 2, va a ser 0, multiplicándolo te da 12, su residuo es 1. ¿Es diferente que 0? Sí, entonces es impar. Entonces ingresa aquí. ¿Cuánto vale el producto? 1. Sería 1 multiplicado por num1. ¿Cuánto vale num1? 13. Entonces, ¿cuánto va a valer el nuevo producto? 13. Y luego va a ser lo mismo con el siguiente número. Va a ver, este 11 que es el num2, ¿es impar? Sí. Como sí es impar, ingresa aquí. ¿Cuánto vale el producto hasta aquí? Ahora vale 13, ¿cierto? Entonces, ¿cómo multiplicar 13 por num2? ¿Cuánto vale num2? 11. 11 por 13. ¿Cuánto es 11 por 13? ¿Mm? Por 10, 130. Más 13. Jóvenes, ¿están ahí? 143. 143, ¿cierto? Por 10, 130. Más un 13, 143, ¿no? Entonces, ahora el producto vale 143. Y luego en la siguiente posición evaluará al tercer número. Si es impar, otra vez le multiplicará. Pero como no lo es, entonces aquí en lo que es producto, hasta ahí queda. En el caso de la suma que es previa, lo que hace primero, ahí sí, pues, ¿no? Reconocerá el 10 y lo acumulará en la suma. Bien, vamos a ver. Enter. Ahí está. La suma de los pares, 10. El producto de los impares, 143. Ahora ya no me sale 0 los productos, porque ya le puse monto inicial 1. ¿Ven? ¿Les quedó claro el ejercicio? Sí. ¿Sí? Ok, listo. Tienen una pregunta, ya saben que estoy para servirles. Listo, entonces, tengo que declarar las variables que faltan. Ahí, listo. Ya. Bien, entonces ya tenemos los resultados, las instrucciones, como les vuelvo a repetir, ahora tenemos que declarar las variables que hemos usado. num1, num2, num3, los datos que ingreso, suma, entero va a ser, que es lo que está acumulando las sumatorias, y faltaría mi variable producto, ¿verdad? Mi variable producto va a ser un número real. Entero. Entero, ¿cierto? Exacto. Entero, tienes entero. Así es. Si yo quisiera, por ejemplo, hablando de entero, escribo entero. Si yo tuviese, por ejemplo, dos números enteros y quiero albergar la división de estas, ¿la división de dos números enteros te da otra vez un número entero? Sí. ¿Qué dicen? ¿Alguien más concuerda con su compañero? No siempre. No siempre. ¿Puede ser un entero? Sí, como dice su compañero, sí puede ser un entero. Pero como dice su compañera, no siempre. Por ejemplo, si yo divido 4 entre 2, ¿qué me da? 2, ¿cierto? Sale 2. Ah, es otro entero, ¿no? Ah, genial. Pero ¿qué pasa si lo divide entre 3? Ah, ya no me dan número entero, ¿no? Me dan decimales. Entonces, en el caso de producto y suma no hay problema.
porque suma de números enteros te da otro entero, el producto de números enteros también te da otro entero, no hay problema en ese caso. Bien, entonces hasta aquí dejamos este ejercicio, ya declaré todas las variables, lo voy a poner aquí pares, impares como nombre del proceso. Siguiente ejercicio. ¿Qué dice aquí? El dueño de una tienda de calzados ha decidido por el Día de las Madres abonarles a las vendedoras una comisión de 20 soles por cada 5 pares de zapatos vendidos. Evaluar cuánto será la bonificación que recibirá. Acá solo me dice que quiere la bonificación que va a recibir. Nunca dice que quiere saber cuánto va a ganar en el mes, o si va a tener descuentos, si tiene horas extras. No dice nada de eso. Solo quiere saber cuánto se le va a bonificar. Nada más. ¿Y qué es el enunciado? Abonarles una comisión de 20 soles por cada 5 pares de zapatos, ¿no? Se entiende que es de zapatos. Entonces, voy a resaltarlo. La parte importante aquí es lo que he resaltado, ¿de acuerdo? Bien, entonces dice abonarle comisión de 20 soles por cada 5 pares. Esa es la parte importante de todo el enunciado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú tienes un enunciado, siempre acostúmbrate a leerlo y resaltar lo que para ti es importante y que te aclara lo que vas a procesar. Entonces me dice, me van a abonar 20 soles por cada 5 pares. Entonces, ¿qué dato necesito? ¿Mm? La cantidad de pares vendidas. Exactamente. Exactamente. Así es, Henry. Igualmente, señorita, tienen razón. Listo, entonces estoy transcribiendo porque luego el archivo lo voy a compartir a ustedes, ¿no? Listo, entonces necesito saber, voy a mandarle un mensaje indicándole ingrese el número de pares de zapatos vendidos. Listo, entonces él me dice cuántos pares, ¿no? 5 pares, 20 pares, 30 pares. Leer pares. Voy a crear la variable pares, nada más. Ahora dice, por cada 5 pares te dan 20 soles. O sea, si tú ingresaste, por ejemplo, 11 pares, digamos, digamos, tú has vendido, por ejemplo, 11 pares. Al ojo nomás, ¿cuánto te van a dar de bono? 40. 40 soles. Bien, porque tú has dicho, por cada 5 pares me van a dar 20 soles. Entonces, mentalmente has indicado, bueno, acá hay 5 pares más 5 pares más un par, ¿cierto? Así lo separaba mentalmente, ¿cierto? Hay un primer 5 pares, un segundo 5 pares y un par suelto. ¿Cierto? Es lo que imagino que has hecho tú, ¿no? Mentalmente, aunque lo has hecho muy velozmente, has indicado, en 11 pares hay 2 grupos de 5 pares y un par suelto. Has indicado, ya, acá hay un primer grupo de 5, 20 soles. Otro grupo de 5, 20 soles. Y aquí este suelto, no me dan nada por él, ¿no? Entonces, dices, primer grupo, 20. Segundo grupo, 20. 20 más 20, 40 soles. A veces el cerebro humano procesa todo de manera rápida y no se percata de punto por punto qué es realmente lo que ha hecho. Y ese punto por punto que realizamos nosotros al resolver una operación es lo que le tenemos que detallar al sistema. Bien, para que él de esa manera resuelva cierto proceso y te devuelva un resultado correcto. Entonces, lo que yo quiero y me importa en este caso son los grupos de cada 5 pares, porque son los que me van a generar bono.
Los que sobran y no completan 5 pares no me son útiles porque no forman parte de la acumulación de bono. Bien, no me van a incrementar mi bono. Entonces yo quiero solo la parte divisible entre 5. En este caso, por ejemplo, 10 era divisible entre 5. Y eso es con lo que ustedes se quedaron, ¿cierto? Por ejemplo, si yo te doy 204, ¿con qué parte te quedas? Con lo que se pueda dividir entre 5. Bien, que en este caso 200. exactamente debería ser 200. Y ese monto, acá debo ponerle trun, se maneja con trun. Yo quiero el cociente de una división. Porque, por ejemplo, aquí, si yo tengo 204, lo divido entre 5, tengo aquí, acá va a ser 40, lo multiplico, me da 200, y al dividirlo, perdón, al restarlo me da 4. Esto ya no me es útil. Yo solo quiero estos 40 grupos de 5 pares. ¿Entienden? Por eso me entienden que voy a usar trunc, ¿verdad? Al usar trunc con 5, voy a saber cuántos grupos de 5 pares de zapatos tengo. Bien, y aquí me debería salir 40. Bien, vamos a comprobarlo. Voy a ponerle grupos. ¿Cuántos grupos voy a tener? ¿Cuántos grupos de 5 pares? Va a ser equivalente al total de pares que me ingresen dividido entre 5. Recuerden que trunc se ingresa al principio, ¿cierto? Así. Al dividirlo entre 5, solo quiero la parte entera. Nada más. Esa división. Que si yo ingreso en este caso, como lo voy a repetir, 204, debería darme 40 como el cociente, la parte entera de esta división. Y esos 40 son la cantidad de grupos que tengo yo de 5 pares. Bien, vamos a ver qué sale hasta aquí. Escribir grupos. Veamos qué es lo que sale hasta el momento. A ver, un número cualquiera, indíquenme ustedes. Claro, una cantidad de pares de zapatos vendidos, indíquenme. Por ejemplo, cualquiera. Pero que sea positiva. 97. 97. Gracias. Me dice que hay 19 pares. 19 grupos de 5. ¿Cómo corroboro eso? Así al ojo nada más. Vamos a ir. A ver. Tengo 97. Lo divido entre 5. Eso me va a dar, claro, 19, ¿no? Multiplicado por 5 me da 90, 50, 45, 95. Al restarlo me sale 2. Eso me indica que va a haber 19 grupos de 5 pares y va a haber un residuo de 2 pares sueltos que van a estar. Bien, 19 grupos de 5 pares y 2 pares que van a estar sueltos. Bien, sí da con el resultado. Ahora, ¿para qué me es útil? ¿Bien? ¿Para qué me es útil ahora obtener esa cantidad de grupos de 5? Bueno, porque recuerda que por cada grupo de 5 pares me van a dar 20 soles. Entonces, ¿qué hago ahora con esta variable?
que es la que obtiene cuántos grupos de 5 pares hay en los pares vendidos. ¿Qué hago? Por cada grupo de 5 pares me dan 20 soles. Si yo ya sé cuántos grupos de 5 pares hay, ¿qué debería saber yo para cuánto de bono me van a pagar? Multiplicar. Exacto. A los grupos que tengo yo, voy a poner para que se entienda, grupos de 5 pares. ¿Ya? No importa si la variable es extensa. Grupos de 5 pares. A los grupos de 5 pares le voy a multiplicar por 20. Y eso lo voy a guardar en la variable bonificación. El grupo de 5 pares que yo obtuve, multiplico por 20 y esa es mi bonificación. Bien, entonces como resultado debería ser su bonificación total es la variable bonificación en este caso. Vamos a guardar el ejercicio, ahorita vamos a comprobar. Bien, entonces vamos a comprobar. Veamos. Un número cualquiera, por ejemplo, un número más fácil de calcular. 12. Ya, 12. El 12 lo pongo enter y me sale 40 soles. ¿Por qué? Porque en 12 yo puedo calcular que hay dos grupos de 5, ¿verdad? Hay dos grupos de 5. Y luego hay dos pares que están sueltos. Como hay dos grupos de 5, me corresponde 40 soles, porque por cada grupo de 5 me dan 20 soles. Si ingreso que he vendido 5 pares, tendría un solo grupo de 5 pares. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Correcto, gracias. Entonces, si yo ingreso que he vendido 0 pares, obviamente 0, ¿no? Si he vendido 4 pares, 0 también. Si ingreso 9, 20 soles. Tú dirás, pero acá hay un grupo de 5 completo y luego 4 unidades. Tú dirás, pero falta poquito, bueno, falta poquito. Ah, bueno, no es que falte poquito. Tiene que ser exactamente lo que te pide. Y te pide por cada grupo de 5 pares. Y aquí no completa el segundo grupo. Solo hay para un grupo de 5 pares. Por eso es que solo te corresponde 20 soles. Bien. Entonces, hasta aquí creo que ya hemos avanzado algo. Así es. Bien, ¿qué nos faltaría? Definir. Definir. La variable de pares entero real. Real, Entero. entero. Exactamente. La variable grupo de 5 pares. Entero. Exactamente. La variable bonificación. Acá hay algo, digamos, que de repente les haría pensar bastante, ¿no? Tú sabes que un número entero multiplicado por 20 siempre va a ser entero. Bien, así que si tú lo pones como entero, no debería haber inconvenientes. Pero como les había dicho, acostúmbrese a que siempre que se trate de dinero, pónganlo como real, les había comentado, ¿cierto? Entonces, en este caso,
lo vamos a crear como real, ¿ya? Para no perder la costumbre de que cuando es dinero, es real. ¿Listo? Ahí está. Como real porque bonificación ya es dinero, ¿no? Bien, entonces ya estaríamos habiendo acabado ese segundo ejercicio. Listo, entonces lo voy a poner como nombre. Bono por 5 pares. 5 y pongo 6. Ya está. Siguiente ejercicio. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Dice, José Torrecilla Castro es un comerciante que se dedica a la venta de polos deportivos para jóvenes en un local alquilado por el que paga 12.000 soles al mes. Además, tiene 3 trabajadores. A cada uno se le paga 930 al mes y además tiene gastos varios y acá me dan 210 soles. En el presente mes compra a 120 cada uno. Compra polos a 120 soles cada uno y los vende a 220. A. ¿Cuántas unidades debe vender el señor José Torrecilla para no perder ni ganar? B. Comprobarlo con un estado de resultados. En este caso imagino que vamos a simplemente comprobarlo con varios valores, ¿no? Para ver qué nos sale. Listo. Voy a resumirlo esto de la siguiente manera. Me dicen 12.000 al mes local. Primer punto importante. 3 trabajadores, 930 al mes. Otro color. No se puso en negrita. Listo. ¿Qué más? Gastos varios, 210. Todo lo vamos a poner en función del mes. Y por último, nada más. Estos son los gastos. Local, 12.000 al mes. Trabajadores son 3, 930 al mes. Gastos varios, simplemente 210. Vamos a asumir que es al mes, todo. Y dice, aparte, que él compra polos 120 cada uno. Voy a ponerle esto ya con otro color. Otro color. Voy a ponerle aquí. ¿Qué color faltaría? Esos. Compra polos a 120 soles cada uno y vende a 220. Listo. Entonces, lo de turquesa tiene que ver con lo que la operación de venta y los demás son sus gastos. Bien. Todo lo que no son de turquesa son los gastos que no le generan un beneficio directamente. Bien. En este caso hay que diferenciar qué es un costing, qué es un gasto. Bien. Entonces, lo que son de turquesa son aquellos que van a permitir tener algún tipo de ganancia de manera directa. Y acá se puede diferenciar que, por ejemplo, cada polo le cuesta 120 y él lo vende a 220. Eso quiere decir que yo puedo decir directamente en el algoritmo que él por cada polo, ¿cuánto gana? Te pregunto. ¿Cuánto? 100 soles. 100 soles. ¿Hay necesidad de ponerlo aquí en variables, guardarlo? No. Tú puedes poner de frente, él gana 100 soles por cada polo. Podemos ponerlo de frente. O si desean lo guardo, lo genero en una variable. ¿Bien? Pero puedo poner, por ejemplo, la variable ganancia. Voy a poner
ganancia por polo es igual a 100 soles. Primer dato. Voy a poner aquí gastos. Puedo ponerle de frente. Son datos que no necesito preguntar, porque son datos que ya me da el enunciado. Entonces, no es un secreto cuánto gasta en alquiler. No es un secreto cuánto gasta en los 3 trabajadores al mes. No es un secreto cuánto él gasta en gastos varios, que puede ser, no sé, de repente paga la luz, el agua, sus viáticos. Solo dice gastos varios. No son un secreto. Ya está en el enunciado. Como ya está en el enunciado, lo posiblemente aplicar en una variable. Bien. Gastos. Voy a ponerle 12.000 más 930 por 3. ¿Lo puedo calcular y ponerlo de frente? Sí, pero se entiende así mejor. 930 por 3. Más 210, que vendría a ser mis gastos varios. Ya está. Total de gastos, aquí está. Ganancia por polo, 100. ¿Qué es lo que te pide? ¿Cuántas unidades debe vender el señor José Torrecilla para no perder ni ganar? ¿Qué implica no perder o ganar? ¿Qué entienden ustedes por no perder ni ganar? Ese mes, claro, ese mes. Yo digo, yo tengo un negocio y digo, este mes no quiero ni perder ni ganar. Así que está ahí, como dirían algunos, tablas. Ni ganar ni perder. ¿Qué puedo deducir de ello? Quiere decir que a fin de mes, mis ganancias totales de no sé cuántos polos se va a vender, deben cubrir todo lo que he gastado. Todo. Eso quiere decir que yo espero que cuando mi ganancia total, ojo, esta es mi ganancia por polo. Pero yo quiero mi ganancia total. Cuando mi ganancia total le reste mis gastos, esto debería darme, ¿cuánto debería darme? 0. Eso debería pasar. Entonces, si yo esto lo supero, debería darme 0. La pregunta es, me falta la ganancia total. La ganancia total es cuánto gané por una X cantidad de polos. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Miren, mi ganancia total debe ser igual a gastos. Es lo que yo quiero, que sean iguales. Porque cuando son iguales se restan, sale 0. Entonces, ¿qué haríamos nosotros en matemática? Bueno, en matemática indicaríamos, yo quiero que mis gastos sea igual a mi ganancia, voy a ponerle G y P, ¿bien? Mi ganancia por polo. Yo quiero que mi ganancia por polo multiplicado por n cantidad de polos sea igual a mis gastos. Eso es lo que quiero. Mi ganancia por polo multiplicado por no sé cuántos polos venderé, quiero que sea igual a gastos. Eso es lo que quiero. Bien. Entonces, ¿qué debo hacer? Ahí ustedes despejan, pues, ¿no? El costo por polos pasa a dividir. Entonces, ¿cuántos polos debo vender? Va a ser igual a gastos, disculpen la letra, dividido entre mi ganancia por polos. Mi ganancia de polos. GP, ojo, es esto. Mi ganancia de polos. Eso nomás es. Yo quiero esto. ¿Cuántos polos voy a vender? N. Entonces, por eso, la pregunta dice bien claro.
cuántas unidades debe vender. ¿Para qué? Para no perder ni ganar. O sea, mis gastos sea igual a mis ventas, que es el gasto por la ganancia de por polo por cantidad de polos. ¿Me entendieron bueno, lo que sea que hice en la pantalla? ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? sí, sí. Listo. Entonces, yo quiero saber cuántos polos voy a vender. Entonces, mi total de gastos lo voy a dividir entre mi ganancia por cada polo. Ya está. Entonces, voy a poner, digamos, cantidad, que digamos que sean polos, va a ser igual a mis gastos. Solo estoy poniendo de izquierda a derecha. Bueno, hace rato lo puse de izquierda a derecha. Entonces, cantidad va a ser mis gastos entre mi ganancia por polos. Bien, pero como es un dato que ya me lo dan en el enunciado, yo podría poner de frente, entre 100, nada más. Y ahora, ¿qué pasó? Al antivirus. Ya. Entonces, podría ponerle entre 100 de frente, porque eso es lo que vale ganancia por polo, y no es un cálculo, es algo que me lo dan como enunciado. Por enunciado yo sé que él gana 100 soles por cada polo, pero vamos a ponerlo en variable nada más. Bien, mi gasto total, mis gastos entre mi ganancia por cada polo me va a dar la cantidad de polos que debo tener. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Voy a escribir cantidad. A ver qué es lo que pasa. ¿He pedido algún dato? No he necesidad de pedir un dato. En este caso no ha habido necesidad de pedir un dato porque todo ya me lo dan en el enunciado. Por ejemplo, si no me hubiesen dado el pago del mes de local, o cuántos trabajadores son, o cuánto se les paga, lo hubiese tenido que pedir primero y luego ingresarlos en esta fórmula. Pero como no es así, me dice 150. A ver, vamos a ver por qué razón sucede esto. A ver, ¿cuántos mis gastos? A ver, ¿tienen calculadora así a la mano? Calculen 15.000, cuántos gastos, profesor. por favor. Calculen gastos. 15.000. 15.000. Gracias. 15.000 me dice su compañera. 15.000 es mis gastos. Entonces, por cada polo, yo gano 100 soles. Y si lo multiplico, si pongo 100 multiplicado por 150 polos, que es lo que me calculó el sistema, ¿cuánto me da eso? También 15.000, ¿cierto? Si no, esos dos ceros pasan aquí, sería 15.000. En efecto, cuando son 150 polos vendidos, yo gano 15.000. Pero como calculó su compañera, gasté 15.000. Y allí es cuando yo tengo ganancia cero, tablas, no gané ni perdí. ¿Está bien? Es correcto, ¿no? Sí, ¿Se entendió lo que resolví? sí. Listo. Bien, entonces, como verán, este ejercicio no fue difícil, pero ¿cuándo se vuelve sencillo? Cuando les recomiendo, si en un ejercicio, traten en lo posible de resaltar los puntos importantes. Cuando resaltas, tienes una mayor claridad de qué es lo que debes hacer. Bien, entonces voy a maquillar un poco el contenido. Acá debería poner ¿cuántas unidades debe vender el señor José Torresilla para no perder ni ganar? Debe vender, voy a ponerlo aquí, la cantidad de polos que está en número, polos. Debe vender 150, ¿verdad?